Entonces, el esquema de la presentación, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que son las macroalgas a nivel general. Vamos a ver cómo es su producción a nivel mundial. Y de ahí en las siguientes secciones vamos a ir conociendo un poco de la historia, la diversidad, las exportaciones de las macroalgas peruanas en la actualidad. Y bueno, titulé esta presentación como Más allá del yuyo y el cochayuyo porque creo que son las especies de algas marinas más importantes, justamente porque se encuentran en nuestra gastronomía. Aquí vemos nuestro rico ceviche, ceviche peruano, que tiene un alga que se llama el yuyo, que es una alga roja llamada Chondracanthus chamisoy. Y también tenemos este otro plato que es el picante de cochayuyo. Y aunque no parezca que es un alga, la verdad es un alga. El alga se llama Porphyra opropia, también es una alga roja. Y la idea de mostrar esos dos platos es primero hacer énfasis en la relevancia de las algas marinas en la cocina peruana, pero también hacer una especie de llamada a la atención de que aparte de estas dos especies de algas, en este caso algas rojas, existen muchas otras especies de algas marinas en el Perú. Y vamos a ver en esa presentación cuál es su diversidad, cuál es su explotación y qué avances se han dado y también qué vacíos existen. Entonces, más allá del yuyo, del cochayuyo, las algas, las macroalgas marinas, tienen muchas formas. Formas, digamos, bastante complejas o bastante simples, como podemos ver aquí algunas algas marinas que son filamentos, como una especie de pelitos, hasta algas de gran dosel, como la que vemos aquí, que es el Macrocystis pirífera, el sargazo, que puede llegar a medir 30 o 50 metros. Entonces, ¿qué tienen en común? Si queremos diferenciar plantas de algas, bueno, hay muchas definiciones, pero la que les presento aquí es una de las más sencillas a mi parecer. Las plantas son simplemente organismos que llevan a cabo fotosíntesis clorooxigénica, es decir, que tienen clorofila y como resultado de la fotosíntesis producen oxígeno. En cambio, las algas son todas aquellas plantas, entre comillas, con excepción de las plantas terrestres. Las algas son simples, las algas no tienen tallo, raíz, hojas, no tienen flores, y, pero eso no significa de que no sean complejas en su morfología. Las algas que podemos ver de forma macroscópica se llaman macroalgas y, como mencionaba, van desde formas filamentosas hasta altamente diferenciadas. Las macroalgas son todas eucarióticas. Las macroalgas se pueden dividir en tres grupos, dependiendo de sus pigmentos: las algas rojas, las algas pardas, que tienen focosantina, por eso son pardas o cafés, y las algas verdes por la clorofila. Entonces, esos son los tres grupos de macroalgas, basados básicamente en los pigmentos que poseen. ¿Cuál es la importancia de las macroalgas? Y bueno, la verdad, esta charla daría para muchas horas explicando el aporte que tienen las macroalgas. Aquí he puesto algunas ideas, pero básicamente al ser la base de la cadena trófica, son muy importantes para el ecosistema, ¿no? Capturan carbono, eh, participan en el reciclaje ecológico, protegen de la erosión costera también, eh, y también se pueden utilizar en diferentes áreas. Se pueden hacer fertilizantes, se usan como alimento, como ya bien saben, pero las macroalgas desde la antigüedad se han usado para muchas aplicaciones, especialmente para la extracción de ficocoloides, que es un término que voy a mencionar más adelante en las diapositivas. Ahora bien, antes de comenzar a hablar de las algas en el Perú, quisiera mencionar cuán importantes son las macroalgas a nivel mundial. Entonces, estos dos gráficos nos muestran la producción de no solamente de algas marinas, sino de organismos acuáticos a nivel mundial. Enfoquémonos en ese primer gráfico. Ven aquí una composición de especies, muchas especies que se producen eh, en ambientes marinos y en ambientes dulceacuícolas, pero si nos fijamos más en detalle, las que están, digamos, liderando la producción son las macroalgas,
como por ejemplo el kelpo japonés, la sacarina japónica, o las algas del tipo Euquema, que se cultivan en Filipinas, Indonesia, Tanzania y en Venezuela. Y bueno, tenemos otras especies, hay otras especies de macroalgas como Gracilaria o como el nori, que se utiliza en el sushi, pero vemos que en tema de composición de especies las macroalgas están dominando. Y si vamos a la producción neta en millones de toneladas de los organismos acuáticos, vemos que las macroalgas solamente están por debajo de los peces de agua dulce, ¿no? Incluso por encima en la producción de peces marinos. Es por esto que las macroalgas tienen un gran aporte a nivel de biomasa para diferentes tipos de usos a nivel mundial, y esto, como ven en la línea, sigue una tendencia creciente. Y bueno, principalmente la producción de macroalgas se da en el Asia. ¿Por qué? Por la culinaria. Las algas se comen bastante en Asia, especialmente en Corea, Japón, China. Esta es una foto de la culinaria coreana y vemos incluso dos platos basados en algas. En este caso, el alga es el wakame o la Undaria pignatifida y es combinado con otros tipos de vegetales o peces, etc. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos por casa? ¿Cómo van los estudios de algas en casa? ¿Cómo es la diversidad de macroalgas en el Perú? Y un poco hablando de la historia, digamos que los primeros estudios científicos de macroalgas se iniciaron a inicios del siglo XIX en colectas en zonas como Huanchaco, Callao, Trujillo, etc. La primera lista de especies de macroalgas marinas del Perú se publicó en 1825, solamente incluía 9 especies, y vamos a ver ahora cuántas especies tenemos hacia el 2022. Durante el siglo XIX siguieron muchas expediciones, especialmente de europeos, que venían no solamente a Perú, sino iban a Chile o iban a toda Sudamérica, e iban recolectando diferentes materiales que luego se llevaban a Europa y ahí se identificaban, ¿no? Entre los más importantes podemos rescatar, por ejemplo, las expediciones de Durbillay o las de Dupetitoires. Y más o menos hacia fines del siglo XIX se hace una actualización de la lista de algas del Perú y ya tenemos alrededor, por ejemplo, de 65 especies para Perú. Entonces vamos subiendo de 9 especies a 65 especies. A inicios del siglo XX se dan dos textos que son para mí claves. Cualquiera que quiera comenzar a estudiar las macroalgas marinas en el Perú tiene que tener estos dos textos. El primero es The Marine Algae of Peru, publicado en 1914 por Howe, en base a las expediciones de Cocker, un estadounidense, y aquí se reportan 115 especies. Y el segundo hito en los estudios de algas en el Perú es el texto llamado The Seaweeds of Peru, publicado por Dawson, Acleto, los primeros ficólogos peruanos, y Folwood. Y aquí aumenta a 156 especies. Es desde aquí que los estudios en algas comienzan a ser un poco más frecuentes y entre los 70 y 80 se comienza a incrementar la lista con nuevos reportes y nuevas especies, ¿no? Especialmente aquellos cuya autoría es de Acleto, Endo y Acosta. Y así llegamos a 1991, con la actualización de la lista de especies, tanto de Perú y Chile, que da a Perú 226 especies de macroalgas marinas. Y bueno, ya en el siglo XXI se sigue trabajando en listas regionales y ya se comienza a utilizar técnicas moleculares. Se utiliza el ADN, diferentes genes para la identificación de especies de algas rojas, por ejemplo. Se realiza el transcriptoma de Macrocystis pirífera, que es una alga parda bastante comercial. Incluso se habla ya de mitogenoma en algas rojas. Y bueno, han salido nuevas guías de trabajo, guías de campo, actualizando lo que se sabe en la diversidad de macroalgas marinas de nuestras costas. Sin embargo, desde el 91 no existía una lista completa de cuántas especies de algas en el Perú hay. Así que mi colega Jaraj Padilla, que también es egresada de la Ricardo Palma, y el que les habla, nos dimos a la tarea de hacer una revisión que se llama The Seaweed Resources of Peru,
publicada en 2020 en la revista Botánica Marina. Y es aquí en donde decimos cuántas especies de algas existen a la fecha en el Perú. En algas verdes tenemos 39 especies y la ulva o la llamada lechuga de mar es la más representativa. En algas pardas tenemos 32 especies y el género más representativo es una especie llamada Desmarestia. Desmarestia es muy interesante porque produce ácido sulfúrico. Entonces aquí tenemos 4 especies de desmarestias y 2 subespecies. Y finalmente las algas rojas, siempre las algas rojas tienen una mayor cantidad de especies, con 184 reportadas para Perú, y una especie muy importante, o mejor dicho, un género muy importante es el Gelidium. Del Gelidium se extraen también ficocoloides a nivel mundial, es una especie de importancia económica. Eso hace un total de 262 especies. La última lista en el 91 fue de esos 222 especies y hacia el 2020 hemos subido a 262 especies. Y bueno, acá es un poco de la diversidad en las diferentes zonas del Perú, especialmente la zona de Humboldt, la corriente fría, la zona de transición y la zona más tropical, que es la provincia panámica, ¿no? En todas vemos que dominan siempre las algas rojas. Y bueno, como han ido avanzando los estudios taxonómicos y de diversidad, vemos que hay un aumento en el número de nuevas especies reportadas para Perú, pero la mayoría se da en algas rojas. En el caso de algas pardas no hay nuevos registros desde el 2006 y en el caso de algas verdes no hay nuevos registros desde 1980. Es decir, que las algas pardas y más aún las algas verdes han sido un poquito olvidadas en el tema de taxonomía y diversidad. Tenemos especies endémicas, alrededor de 34 especies de algas endémicas. Aquí tenemos algunas fotos de las especies endémicas, pero quisiera hacer hincapié en lo importante que es las técnicas moleculares para decir si una especie es endémica o no. Les presento aquí a una alga roja llamada Corallina ferreirae, que fue descrita en el 64, solamente para Perú. Sin embargo, en 2019 se descubrió, gracias a estudios moleculares, que esta especie era un sinónimo de otra coralina, llamada Corallina caespitosa, que es ampliamente distribuida a nivel del mundo. Y es así que Corallina ferreirae no solamente está en Perú, sino está a nivel mundial. La pregunta es, ¿cuántas especies endémicas lo son realmente? Especies invasivas, eso es muy importante para la ecología en el mar peruano. Tenemos 4 especies invasivas. Caulerpa filiformis, que generalmente estaba en la zona norte y se expandió a la costa sur del Perú, centro y sur. Tenemos Codium fragile, que es una macroalga invasiva por excelencia. Y recientemente, gracias a técnicas moleculares, se han descubierto 2 especies invasivas. La primera es Melanotamos japonicus, que es una alga asiática, probablemente traída en los barcos, y Esquizimenia dubi, introducida en la zona de Yacil, en la costa norte. Y si vamos un poco al tema de importancia económica, las algas tienen un rol preponderante desde las sociedades prehispánicas. Se puede encontrar algas en sitios precerámicos, especialmente algas del tipo kelpo. Se pueden encontrar algas en entierros, como en esta imagen, en el sitio de Pacatnamu, y también en los ceramios, ¿no? Ese es un ceramio de la cultura Nazca, donde se representa una parte del famoso kelpo o el Macrocystis pyrifera. Especie de importancia económica para el Perú, como ya saben, el yuyo o mococho, Chondracanthus, el cochayuyo, Porphyropiropia, hay muchas especies dentro de lo que se llama cochayuyo, el pelillo, también llamado Gracilarius lemaniformis, que parecen unos fideos. El aracanto negro o palo, la famosa Lesonia. Y bueno, aquí he puesto una alga parda muy chiquita llamada Ectocarpus siliculosus, que no es exactamente de importancia económica, pero es un organismo modelo. Cuando utilizamos organismos modelos es básicamente para entender un poco la fisiología, en este caso de las algas pardas, que nos puede, a la larga,
ayudar a entender cómo se comportan las algas pardas, cómo se pueden mejorar incluso algunos caracteres para cultivo, etc. Y bueno, esta alga Ectocarpus es utilizada eh, actualmente en muchos papers, pero muy importante, la cepa que se utiliza a nivel mundial es una cepa peruana, una cepa que se aisló de Marcona en el 88. ¿Qué se extrae o qué se puede hacer con las algas pardas? Alginatos, otro tipo de ficocoloides, importantes para la industria, y también se pueden realizar fertilizantes. Estas no son las únicas aplicaciones, hay muchas más, pero les estoy dando las más conocidas. Ahora, como ven, las algas son muy importantes a nivel mundial, también lo son a nivel Perú, y la pregunta es ahora, ¿cómo va el mercado de macroalgas en el Perú? Si vemos este gráfico, del 100% de desembarques, solamente 1,4% va para el mercado interno. Por ejemplo, la especie Contracandus chamisoy, que es el yuyo. ¿Y qué pasa con lo demás? El 98,6% sale del país. Y ese porcentaje viene de bancos naturales, es decir, no son algas cultivadas. Esto lo estudiamos más a fondo en otra publicación, en donde analizamos las exportaciones de las algas peruanas del 95 al 2020, y la verdad tuvimos resultados bastante interesantes. Vemos que el alga que más exporta es el Macrocystis pirífera, el famoso sargazo. Perú es el segundo productor de algas en las Américas, esto es un dato muy importante. Y más del 90% de las exportaciones está compuesta por las algas pardas, básicamente para la industria del alginato, que es un ficoculoide, como mencioné. Especialmente las exportaciones del 95 al 2020 han ido en subida, con un bajón en el 2020 debido a la pandemia del COVID. En 2019 llegamos a 33.000, casi 34.000 toneladas métricas de alga seca. Y eso es un poco la composición de las especies. Como les comentaba, la mayor cantidad de macroalgas exportadas son algas pardas, como la Lawsonia o el Macrocystis pirífera, y actualmente la que domina es Macrocystis pirífera. Y bueno, la pregunta es, ¿a dónde exportamos? Exportamos a China. El 90,2% de algas se va para China. Especialmente hay una empresa llamada Globe Seaweed International, que es una empresa manejada por China, que domina el 43,4% de las exportaciones a nivel Perú. Bueno, hemos visto números y ahora hay algo muy importante que encontramos en esta publicación es ¿cuánto se extrajo en realidad? Entonces hicimos unos cálculos, dicho sea de paso, las algas se exportan secas, entonces hicimos unos cálculos para hallar la biomasa húmeda, es decir, la biomasa que se saca de los bancos naturales. Y aquí están los valores, tanto de lesonias como de macrocystis. Esta es una biomasa calculada. Sin embargo, la biomasa húmeda oficial reportada es de 36.000 toneladas. Y en algunos reportes solamente para Lesonia dice que son 2.043 toneladas. Y aquí se darán cuenta que hay algo que no cuadra. Por ejemplo, solamente en Macrocystis pirífera tenemos 159.000 toneladas de masa húmeda, comparado a lo que se reporta oficialmente, 36.000. Entonces, aquí hay algo bastante alarmante. Hay una biomasa que se está escapando. Hay una biomasa que está desembarcando en la costa peruana y que está saliendo, pero que no se está reportando. Existe un vacío entre lo que sale del país y lo que oficialmente se colecta. Y bueno, para ir cerrando esta exposición, quisiera un poco hablarles sobre los principales avances y vacíos que existen en el estudio de las macroalgas marinas en el Perú. Si vamos por las algas rojas, vemos de que en el caso de diversidad se han aumentado el número de reportes, especialmente gracias a las técnicas moleculares. Hay 9 especies nuevas, hay 5 géneros basados en muestras peruanas, eso es bastante importante. Algunas familias más estudiadas, por ejemplo las Bangiacia, a la cual pertenece el cochayuyo. Y bueno, hablando del cochayuyo, hay muchas especies dentro de esta denominación y se tienen que hacer estudios tanto morfológicos como moleculares para saber qué especies tenemos o incluso si tenemos especies nuevas para la ciencia. Hace poco
bueno, se describieron nuevos géneros dentro de esta familia, la Bangiacia, pero bueno, ahora se han rechazado. Así que es toda una locura esta parte de la taxonomía de las algas rojas. Y también hay grupos que no se han estudiado tanto, como las algas rojas costrosas, algas rojas de la zona tropical del Perú y las algas rojas también del submariano. En el tema de cultivos, bueno, ya desde hace varios años se está cultivando, ya sea por esporas o por medio vegetativo, el yuyo, el Contracanthus chamisoy. Se están haciendo ensayos para el cultivo de cochayuyo, que es la Porphyra pyropia, y también de Gracilariopsis lemaniformis, que es el pelillo. En el caso de algas pardas, la mayoría de estudios moleculares se han enfocado en las laminariales, que son los kelpos, como el Macrocystis, la Lesonia, pero también hay otra que se llama Eisenia, que está en la zona de Ancash, en la costa de Ancash. Se han hecho estudios moleculares para resolver algunas cuestiones taxonómicas. Como mencioné al inicio, también se ha trabajado en el transcriptoma de Macrocystis pirífera y la información que se puede obtener de un transcriptoma es muy importante, no solamente para los estudios básicos, sino también para su aprovechamiento comercial. Y bueno, ¿qué grupos no se han estudiado tanto en algas pardas? Las algas pardas costrosas, sí, también hay algas pardas que forman costras y no se sabe mucho de la diversidad en el Perú. Algas filamentosas y también algas endófitas, ¿no? Porque también hay algas que pueden crecer dentro de otras algas y eso es todo un mundo. En el tema de cultivo, hay algunos ensayos de repoblamiento, hay estudios también de biodiversidad de estos bosques de macroalgas que están en la zona, en nuestras costas, y también recientemente estudios de captura de carbono. Y en el caso de las algas verdes, que son un poquito las más olvidadas, es el grupo menos estudiados, no se han tenido nuevos reportes desde hace más de 40 años. El tema de la ulva lactuca, que es la lechuga de mar, es muy complejo. Se creía que la ulva lactuca está súper distribuida en todo el mundo, pero ahora se está dando cuenta, gracias a muchas investigaciones, de que existen nuevas especies de ulvas que no son ulvas lactucas, pero que parecen serlo. ¿Y cómo sabemos que son diferentes? Gracias a las técnicas moleculares. Confirmación de algunas especies. Tenemos Codium fabulatum en Perú, no se sabe. Se pueden hacer algunos estudios moleculares para confirmarlo. Eh, y bueno, también grupos menos estudiados. Algas verdes endófitas. No solamente las algas pardas o algunas especies de algas pardas pueden vivir dentro de otras algas, sino también las algas verdes. ¿Y por qué es importante? Porque algunas algas verdes pueden crecer dentro de otras algas que sí son comerciales y pueden dañarlas, y pueden dañar los cultivos. Así que el que se mete en esta parte de algas, de algas verdes endófitas, también tiene todo un mundo para descubrir. Y como conclusiones, para ir ya cerrando la exposición, podemos decir que existe un resurgimiento de los estudios taxonómicos. Si bien durante un tiempo, especialmente luego de los 80 hasta inicios del siglo XXI, hubieron menos reportes, en los últimos años hay un resurgimiento de los estudios taxonómicos, ayudado de las herramientas moleculares. La idea ahora es sostener este resurgimiento. No podemos parar, tenemos que seguir adelante, no solamente a nivel taxonómico, sino también aplicativo. También, gracias al tema de las exportaciones, de los estudios que realizamos, se necesita un mejor control en la explotación de los recursos algales. Necesitan mejores legislaciones, mejor monitoreo, entre otras cosas. Y también sabemos que podemos cultivar algas. Estábamos cultivando yuyo desde hace más o menos 20 años, pero tenemos que dar el siguiente paso. Tenemos que dar el siguiente paso. ¿Y cómo hacemos esto? Ya comenzando a domesticar las especies de macroalgas, creando variedades mejoradas, creando bancos de semilla y también estudiando las enfermedades que pueden tener las macroalgas. Porque sí, así como las plantas, que hay virus que atacan plantas, los cultivos, etcétera, también las macroalgas pueden enfermarse y también se les pueden pegar plagas. Recordemos que tenemos 262 especies de macroalgas. La mayor diversidad se encuentra en la provincia peruana, la provincia de Humboldt. Siempre es bueno tener ese enfoque integrado, no solamente la morfología, sino también las técnicas moleculares.
Y bueno, las exportaciones de macroalgas se han triplicado desde las regulaciones de sus colectas. Entonces, recuerden el tema del gap. Existe un vacío entre lo que realmente se saca y lo que se está exportando. Y bueno, quisiera dejar esta idea de la revolución macroalgal. Desde hace un par de años salió este documento de Seaweed Revolution, que es una tendencia a nivel mundial, que básicamente busca que más allá de Asia se revaloren las macroalgas, ¿no? No solamente para alimentación, sino para valor agregado y también el tema de cambiar esta percepción que tenemos de las algas como mala hierba. Tomando un poco el ejemplo de lo que se ha hecho desde hace siglos en el Asia. Y bueno, si alguien se mete más a fondo en el estudio de las algas, en específico de las macroalgas, pues déjeme decirle que el estudio de las macroalgas nos ayuda a cumplir más o menos 9 objetivos de desarrollo, ¿no? Y eso es, bueno, eso es otro tema que de repente podemos discutir en otra charla, cómo las algas ayudan a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Así que mi pregunta para cerrar esa exposición es, ¿estás listo para unirte a la revolución de las macroalgas en el Perú? Y de repente, en un futuro cercano, podemos llegar a desarrollar una buena industria de macroalgas, como en el tema de Corea del Sur. Esa es una vista del sur de Corea y lo que ven aquí en negrito son las granjas de nori, ¿no? Que están especialmente distribuidas en la costa sur, suroeste de Corea del Sur. Con eso no estoy diciendo de que tenemos que hacer lo mismo que Corea del Sur o lo mismo que Japón, sino que tenemos que aprender de lo que ellos han hecho y adaptarlo a nuestra propia geografía, ambiente y especies. Así que sin más, bueno, antes de cerrar, si quieren saber más de macroalgas, pueden seguir la iniciativa de Macroalgas Marinas del Perú en Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos también el Gmail si quieren contactarnos. Y agradecer nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, quedo a la espera de sus preguntas o sus consultas. Gracias, José. Ok, gracias, José. Interesante la temática que llevas en la sangre, porque que eras estudiante siempre te ha gustado las algas y hasta el día de hoy sigues en esa línea y eso es muy gratificante para mí y para todos los profesores que han sido acá en la facultad. Y veo que también dentro de la temática que has llevado en tu doctorado y ahora como consultor, veo que el tema de algas es un tema sumamente importante, ya que, bueno, comentabas que son 9 de los objetivos que están bien planteados de los 11, y es algo que definitivamente amerita un tema de importancia. Yo quisiera preguntarte, antes de pasar a ¿cómo ves la región de Sudamérica respecto al crecimiento como región, ¿ah? Como región? O sea, en los países de Sudamérica, ¿cómo ves qué país es el que más está adelantándose a esta visión que se tiene con las algas? Perfecto. Sí, y yo creo que serían dos países principalmente, eh, Brasil y Chile, ¿no? Brasil y Chile. Diría Venezuela, Venezuela también está haciendo bastante en el cultivo de algas, la verdad. Entonces, yo diría que esos tres, Brasil, Chile, Venezuela están dando la hora bastante. Eh, y bueno, yo creo que especialmente Chile desde hace varios años tiene bien desarrollado el tema de investigación básica y aplicada en macroalgas marinas. O sea, Chile y Venezuela, más o menos, ¿no? Chile, Venezuela y Brasil. Sí. Bien. Aquí tengo una pregunta de estudiantes. Dame un segundo que te lo voy a pasar. Ok. Hola.
Y en cuanto a la investigación de algas verdes marinas, ¿cuál fue el último aporte así mayor que se ha hecho desde la última vez que se ha visto, que se ha investigado? Entonces, Ah, ok, una buena pregunta. Los últimos, hay estudios, por ejemplo, de hacer fertilizantes con la lechuga de mar, especialmente en Paracas, ¿no? Porque como vara bastante, son algas varadas, hay mucha lechuga de mar en la costa, entonces lo utilizaron para hacer el tema de biofertilizantes. Y ahora último también se está haciendo, trabajando el tema de compuestos bioactivos de la lechuga de mar, de esta alga verde, pero todavía recién es algo que se está comenzando, ¿no? Y la verdad, la lechuga de mar tiene bastante potencial, ¿no? Entonces, esos, digamos, para nivel Perú, esos serían los estudios, un toque más recientes que se han hecho en nuestras costas. ¿Hay alguien más que quiere preguntar? ¿No? Otra más. En comparación a nivel mundial, Perú, ¿cuán atrasado está en lo que es investigación sobre algas verdes? Interesante. Bueno, yo no usaría la palabra atrasado, estamos haciendo algo. Pero sí, estamos comparado, por ejemplo, saliendo de Sudamérica, comparado de repente a Europa o a Asia, sí, la verdad se ha dejado de lado. Está bastante, se tiene que retomar más. Y yo creo que es básicamente porque nos hemos enfocado bastante en las algas comerciales, ¿no? Como les comentaba, el yuyo, el cochayuyo o los kelpos, ¿no? Y hemos dejado un poco detrás las algas verdes que de por sí son más fáciles de cultivar, son más fáciles de cultivar que las algas rojas y las algas pardas. Y también tienen un sinfín de compuestos bioactivos. Entonces yo creo que sí nos falta retomar más o volver a retomar los estudios en algas verdes a nivel de biodiversidad, porque primero es importante saber qué es lo que tenemos y luego ya a nivel de cultivo a gran escala. Mira, por decirte un ejemplo, ¿no? Acá en Arabia Saudita es full desierto, pero lo primero que dijeron vamos a cultivar algas verdes, porque es lo más fácil. Entonces, yo creo que ahí no se debería perder esa oportunidad de estudiar más las algas verdes. Es un mundo bastante interesante. Ok, muchas gracias. A ti. Aquí te paso otra pregunta, José. Ok. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Hay investigaciones medicinales sobre macroalgas en humanos que afecten de manera positiva a humanos? Sí, hay muchísimas. Sí, hay muchas, la verdad. Eh, Especialmente, ahora, que hayan llegado ya a un producto comercial, yo creo que hay un par de derivados de algas que ya se venden de manera comercial. Pero sí, hay muchos estudios a nivel ya de humano, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Corea, estaban haciendo estudios en una alga parda te ayudaba a dormir. O sea, tenía un efecto hipnótico. Y e incluso también había otra alga que también te ayudaba para el tema de la fertilidad, ¿no? Aumentaba tu potencial reproductivo, digamos así. Entonces, hay muchísimos estudios de algas, y de hecho, por ejemplo, si tú googleas fucoidanos, que son polisacáridos de algas pardas, vas a encontrar un sinfín de papers, ¿no? Entonces, sí, sí hay. Ahora, en Perú se está haciendo recién, se está yendo más a fondo, porque básicamente lo que uno primero hace es tener extractos, de ahí ves si tiene actividad biológica y de ahí si tiene actividad biológica comienzas a ver todo el screening de compuestos que existen dentro del extracto. Entonces, he visto algunas tesis buenas en los últimos 2 años y yo creo que ahí se va por buen camino. Sí, gracias. Ya, así. José, Dime. tengo una duda, ¿no? Mi duda es, ¿cómo Arabia Saudita
¿no? Como tú le dices, siendo un país, o sea, tienen terreno grandes desiertos, ¿cómo es que incursionan con el tema de algas? O sea, ¿cuál es la perspectiva que tienen ellos, ya que estás ahí, y nos puedas comentar a lo mejor? Claro, yo te imaginaba más en países asiáticos, pero ahora que estás en Arabia Saudita, digo, me rompiste un poquito la cabeza, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber cómo es que están Ujú. metiéndose en el tema de algas. Bueno, sí, bueno, yo también antes de ir a Arabia, yo no pensé que se dedicaran o que tuvieran en la mente cultivar algas, pero en primer lugar, bueno, el proyecto donde estoy es de microalgas y de macroalgas. Entonces, acá ya están, por ejemplo, cultivando espirulina, ¿no? La tan famosa espirulina. Muy, muy, muy interesante. Y la verdad que Arabia Saudita, por su posición geográfica y por la cantidad especialmente de radiación solar que tiene, es uno de los lugares donde se puede cultivar algas y obtener una gran biomasa por la energía que recibe del sol. Entonces, creo que desde hace ya como 2 o 3 años, el gobierno de Arabia Saudita ha lanzado un proyecto hacia el 2030, que es un poco dejar de depender de las importaciones. Entonces, lo que ellos producen mayormente son, por ejemplo, camarones. Ellos cultivan camarones, peces, pero los alimentos para peces y camarones los están importando, entre otros productos. Entonces, lo que ellos han visto hacer es cultivamos algas, como la espirulina o como la lechuga de mar, y la utilizamos para alimentar toda la industria del camarón, toda la industria de peces. ¿Y por qué? Porque no solamente te aporta nutrientes, sino también te puede aportar, por ejemplo, en la inmunidad, ¿no? Porque hay ciertos compuestos que aumentan la inmunidad en los peces, en los camarones, etcétera. Entonces, la visión un poco de Arabia es, vamos a comenzar a aumentar nuestra industria. Tenemos tierra, porque tierra tienen acá, o sea, hay lugares donde no hay nada y te lo venden súper barato. Entonces, la idea es poner plantas de algas, tanto de microalgas como de macroalgas, para comenzar a mover su industria. Y bueno, no solamente es en el tema de algas, sino es en todas las áreas en la industria de Arabia Saudita. Entonces ellos han apostado por el tema de las algas y creo que es bastante interesante. Es más, no sé si de repente han visto en las noticias que va a ser como una especie de ciudad lineal. Quieren meter, bueno, en el proyecto donde estamos, justo tuvimos una conversación con los líderes de este proyecto, de la ciudad Neom, que se llama, y quieren meter microalgas para tratar las aguas residuales o las emisiones de carbono. Entonces, bueno, acá como saben, plata hay hasta por las puras. Entonces, creo que están invirtiendo bien y esto es el inicio de algo grande para Arabia si es que se llega a concretar de una buena manera. Interesante, José, esa propuesta, sobre todo esa visión que tú tienes ahora, la posibilidad de verlo en otros países y que has viajado. Y eso es algo que se puede replicar en el Perú, yo creo que sí. Pero creo que, como tú dices, hay que apostar más por la parte de lo que tenemos, la parte natural y sobre todo de estas ideas de hacer bancos en nuestro mano, que podríamos no explotar la parte de algas naturales que ya tenemos, sino que hacer una producción para diferentes tipos de compuestos que les podemos obtener de las algas, ¿no? Nada, no sé si hubiera más alguna pregunta, chicos, ¿no? Ok. Sí, aquí hay un chico más que te quiere preguntar. A ver, te lo Dale. paso, te lo paso. Perfecto. Ok, aquí te lo paso. Ah, sí. Hola de nuevo. Una pregunta, ¿podrías ahondar más lo que comentaste sobre que habían algas que segregaban ácido? Creo que dijiste. Ah, ya, sí. Hay un género de alga parda que se llama Desmarestia. Son las algas ácidas, así le dicen. Y es interesante porque si tú vas al mar y la encuentras y digamos que la arrancas, el alga es, bueno, como su nombre le dice, el alga es parda, es café, pero cuando tú la arrancas y la pones en agua, se vuelve verde y comienza a bajarle el pH a la solución. Entonces, porque ese es un mecanismo de defensa. Al momento de que tú le haces un corte, el alga bota esa especie de ácido y bueno, y si por ahí de mala suerte pusiste esta alga junto a otra alga, y la otra alga también se va a morir. Entonces, estas son las algas que botan ácido sulfúrico.
Y la verdad es un tema también interesante de analizar cómo es que producen eso, para qué exactamente, o si tiene algún beneficio ecológico. Pero sí, son las algas desmareste, así se llama. ¿Y se ha visto cómo lo generan hasta ahora? No hay... Eh, no he ido a fondo en ese tema de desmarestia, pero sí sé de papers que un poco han analizado a nivel celular, ¿no? Porque parece que tienen alguna especie de vacuolas especiales donde se guardan este ácido, ¿no? Entonces, bajo algún estrés o estímulo, el alga segrega este ácido, ¿no? Entonces, sí, son bastante famosos, ¿no? O sea, tienen como nombre las algas ácidas, ¿no? Entonces... Y tenemos pues 4 especies en Perú, desmares. Incluso una se llama desmarestia peruviana, o sea, descrita en Perú. Están ahí nomás en Pucusana, las he visto, ¿no? Hacia el sur. Ahora sí, sería todo. Gracias. Ya, no, a ti. Muy bien, José. Nada, agradecerte muchísimo por esta pequeña mañana para nosotros, para ti creo que es tarde, pero agradecerte por la presentación, la verdad que nos has ilustrado bien, ¿no? El tema de las algas y esperemos que cuando retornes nos puedas hacer una charla aquí en el auditorio ya presencial para ver obviamente estos enfoques que son importantes y que se pueden hacer la difusión sobre todo de estas algas en el Perú. Eh, Desde acá, pues agradecerte muchísimo. Estamos en plena semana en la facultad y con esta charla que tenemos tuya, ¿no? Desde Arabia Saudita. Muchas gracias, José, y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo desde acá. Gracias. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo también. Listo. Ok, que estés bien.